Buenos días, mi estimado Freddy. Un cordial saludo a usted, a toda su radioaudiencia y sobre todo también expresar un cordial saludo a todos nuestros más de 14.000 jóvenes que se forman en la Universidad Nacional de Loja y que vienen de diferentes partes del Ecuador, ¿no es cierto? Y a veces también tenemos estudiantes también internacionales. Contestando a su pregunta, efectivamente nosotros estamos ya de retorno con casi un poco más de la mitad de los estudiantes. Le manifestaba que la universidad en este momento está con 14.000 jóvenes en 45 carreras, esas 45 carreras repartidas en las dos modalidades, y estamos ahora en la universidad en forma presencial con los estudiantes que están de quinto ciclo en adelante. Aquellos que están de primero a quinto están todavía en la virtualidad en una forma que nosotros la hemos diseñado en una modalidad híbrida, la cual implica toda la parte conceptual teórica en la virtualidad, es decir, en línea, y la parte práctica de laboratorio. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué no la normalidad total? Porque pensábamos que todavía, primero por temas de salud, yo creo que es importantísimo, recuerden que todavía la pandemia no ha terminado completamente. Hay cierta tranquilidad en el país, en el mundo. Sin embargo, hemos visto temas del rebrote en China y en otras partes del mundo que creemos que todavía, por un lado, no debemos volver en su totalidad, y también yo creo que para brindarles el mejor servicio a los estudiantes. Y también, apreciado Freddy, muchos de los aspectos que nosotros en la pandemia aprendimos, que hay muchos aspectos que podemos llevarlo en la virtualidad. Hemos consolidado un tema tecnológico importante en la universidad, en nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, todo el tema del EVA tiene una connotación ya bastante buena y aceptada. Entonces hay herramientas que vamos a seguirlas utilizando también de aquí adelante. Puede que nos quedamos con algunos aspectos en línea. Entonces esas tres razones han motivado para poder ir paulatinamente. Y estamos trabajando para poder también en septiembre-octubre, que es nuestro siguiente ciclo, ya poder recibir a la totalidad. Pero todavía, apreciado Freddy, vamos a continuar en algunos aspectos en temas en línea. Entonces, porque, como decía, el tema tecnológico nos permite también recibir más alumnos, tener, ¿no es cierto?, las bibliotecas virtuales, todo el concepto de una herramienta tecnológica en la virtualidad. Muy bien, señor rector. ¿Y el presupuesto? El presupuesto, que es la pregunta, que usted no lo crea, ¿cómo fue el presupuesto este año? ¿O con este nuevo gobierno? ¿Ya se tiene presupuesto con este nuevo gobierno o todavía trabajan con presupuesto anterior? Las entidades públicas, recuerde usted, apreciado Freddy, que se planifica el año anterior. Nuestro presupuesto fue aprobado septiembre, octubre del año pasado. El año anterior fue aprobado por el mecanismo de la ley, porque no se aprobó en la Asamblea Nacional. Entonces la proforma que envió el gobierno a la Asamblea fue aprobado, y desde ahí, digamos, después viene, ¿no es cierto?, a las universidades nos entregan a partir de enero a diciembre. Entonces nosotros estamos con el presupuesto aprobado en la proforma del 2021. En esa proforma la universidad recuperó unas cantidades importantes de recursos a base de gestiones, y también sobre todo por las evidencias que mostramos en la cantidad de alumnos que estamos incrementando, asimismo en la eficiencia, en el gasto. Un elemento importantísimo para la entrega del presupuesto es justamente, miren, el presupuesto anterior, ¿no es cierto? Nosotros en el 2021 terminamos con una eficiencia de alrededor del 96.5%, es decir, casi todos los recursos que nos entregaron nosotros los usamos, y eso también implica de que el siguiente año nos den a partir de ello ese presupuesto. Sin embargo, ello todavía sigue siendo muy escaso. Recuerde que en el 2020 el gobierno también hizo una reducción importante al presupuesto de las universidades, alrededor de 10%. Eso implicó un poco más de $3 millones para la Universidad Nacional de Loja, lo cual prácticamente nos limitó a hacer el tema de inversión en el 2020. Esos 3 millones los recuperamos en el 2021, como digo, a base de eficiencia, de gestiones y sobre todo de mostrar evidencias ante los diferentes órganos nacionales, el Consejo de Educación Superior, CENESID, CASES, que nos permitió recuperar esa pérdida del 2020. Sin embargo, como decimos, todavía sigue deficiente el presupuesto. Ya, ¿y se ha presentado alguna novedad en el inicio de este periodo académico? En
hemos estado con toda la normalidad posible. Creo que la planificación que lleva la universidad, nosotros trabajamos con planificación que es aprobada por el órgano colegiado superior. En esa planificación tenemos los tiempos, ¿no es cierto?, que iniciamos, y bajo ese cronograma, esa planificación, nosotros programamos, ¿no es cierto?, las actividades tanto de ingreso. Por ejemplo, este año recibíamos alrededor de 2.200 nuevos jóvenes en este ciclo. Ese es el principal, llamémoslo así, novedad que se demoró en entregarnos a nosotros. Recién la semana anterior están los estudiantes en la universidad, entonces prácticamente estábamos casi a 3-4 semanas de lo que iniciamos las clases normales el 25 de abril. Nosotros iniciamos en la universidad, entonces los estudiantes que llegan a primer año llegaron con 3 semanas de retraso, y eso también implica un poco de alguna manera se sale de la planificación institucional. Sin embargo, ya no depende de la universidad, depende de la CENESID, en ese caso, de entregar, ¿no es cierto?, los cupos, y sobre todo a quienes han conseguido un cupo para la Universidad Nacional de Loja. Este año casi igual se han llenado los cupos, como decíamos, alrededor de 2.260, nosotros ofertamos en las 45 carreras, y de ellas se han llenado más de 2.200, entonces prácticamente está el cupo cubierto ya en los primeros ciclos. Eso es para el ciclo, digamos, 1 en las 45 carreras, y aquí otra vez volvemos a recibir a estudiantes nuevos en el periodo de septiembre. Ya, y el procedimiento, el modus operandi para entrar a la universidad, puede decirlo, o sea, ¿cómo hacen los nuevos? ¿Y cada quien entra a la carrera que quiere, o hay un filtro? Recuerde que todavía seguimos en el mismo proceso. Lo único que cambió de los años anteriores fue el nombre de la prueba. Recuerde que antes tenía el CENESID un proceso ¿cierto?, de dar un examen, de poder postular por un cupo a las universidades. Lo que hace la Universidad Ecuatoriana es entregar, ¿no es cierto?, es decir, dice, la Universidad Nacional de Loja tiene 2.260 cupos en 45 carreras, de ellas a distancia, diferentes modalidades. Ahí está, nosotros enviamos eso al CENESID todos los ciclos. CENESID, ¿qué hace? ¿No es cierto?, llama a que den las pruebas, a un proceso de selección y sobre todo un proceso de otorgamiento de cupos, y CENESID nos entrega los 2.200 nombres de personas que se han ganado un cupo, y nosotros, claro, ahí en ese proceso cada estudiante escoge la carrera, escoge la universidad donde va a estudiar, y nosotros lo que hacemos es recibir ese listado de los 2.260 cupos con las diferentes carreras, y los matriculamos. Una vez que tenemos nosotros el nombre del estudiante, lo que hacemos es le creamos un entorno virtual de empresa, le creamos una plataforma virtual, le damos un correo electrónico, y desde ahí empieza a matricularse y a ser estudiante de la universidad. Ese es el procedimiento de forma general. Qué interesante, créame que es súper interesante, porque es un tema también eminentemente político, ¿no? O sea, hay gente que cree que Lazo ofertó el libre ingreso a las universidades, entonces eso ojalá usted también lo pueda abordar algún momento. Y preguntarle también cuáles son las carreras que tienen mayor demanda. Seguimos con las carreras tradicionales, siguen siendo bien demandadas. Por ejemplo, medicina. Siempre tenemos no podemos abarcar, digamos, la demanda que existe de esta carrera. Otra de las carreras bien demandadas es Derecho, continúa siendo Derecho. Y luego vienen ya algunas ingenierías, por ejemplo, en temas ambientales, se llenan los cupos. Las ingenierías también en software, en telecomunicaciones, electricidad, se llenan los cupos. Y también las carreras tradicionales, también ingeniería comercial, contabilidad, siguen todavía siendo importantes y sobre todo demandadas. ¿Y las que menos se demandan? Nosotros, de repente, al final, como le decía, prácticamente todas las carreras se nos llenan los cupos. Lo que hemos tenido ahora, digamos, unos pequeños cupos en carreras educativas, que es las que tienen todavía, digamos, tenemos unos 5 o 6 cupos que no se han llenado. Fíjese, pero bien bajo. Pero interesante lo que dice, porque ahora lo que más hay es empleo para los profesores. ¿Y por qué educativa, dice usted? ¿Cómo se llama la carrera? O sea, en educativa tenemos 14 carreras, entonces viene desde las carreras de la, ¿no es cierto?, de la pedagogía de la cultura y el deporte, pedagogía en las ciencias experimentales en físico y matemáticas, ciencias experimentales en químico y biología, carreras en psicología. Filosofía desapareció de la universidad. Filosofía no tenemos ahora. Carrera de lengua y letras, por ejemplo, de la educación, esa también tenemos ahí. Tenemos la carrera, ¿no es cierto?, psicología
en general, pero lindas educación básica. Lindas carreras. Mira, ahí le comento algo que para nosotros también es bastante anecdótico, justo como son carreras que están incrementándose en la modalidad de estudios a distancia. Nosotros también hemos creado, por ejemplo, educación inicial, psicopedagogía, y ahí justamente cuando buscamos profesores es muy difícil contar con personal que tenga ya la maestría, porque es requisito mínimo para estudiar, trabajar en la universidad. No encontramos esos perfiles. Entonces, justamente como lo que usted decía, son una de las carreras más demandadas. Sin embargo, también yo creo que ahí también yo creo que tiene que haber un poco de cultura a nivel del Ecuador, de los jóvenes que vienen, o sobre todo tratan un poco también de ir a las carreras más demandadas. Como decía, por ejemplo, en medicina es increíble. Nosotros a veces hemos tenido una demanda de más de 2.000 cupos cuando nosotros otorgamos 60. Entonces, ojalá que algún día se haga un estudio, señor rector, este sí ya es mío, y perdona, algún día se haga un estudio, investigar por qué la aspiración de tanta gente a estudiar medicina, por qué ese afán. Nace de la vocación. Qué bonito sería algún día saber realmente por qué entraron ahí. Permítame, hay solo una llamada, quizá un par de llamadas nomás, porque hay algunos temas que vale la pena abordar. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Bien, se retiró. No hubo paciencia. Si puede, reitere la llamada, la llamada. Porque entonces, ¿por qué medicina se volvió lo que antiguamente era ingeniería civil? Se acordará usted, una de las carreras que más creo que todo el mundo quería era ingeniería civil. Ahora ya no, pues sino medicina. Entonces, muy bien. ¿Por qué medicina? Qué bonito sería tener un resultado de estos. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Gracias, Freddy. Señor rector, quiero saludarlo. Discúlpeme la impertinencia e interrumpirles tan importante diálogo. Hace días leí en la prensa nacional un manifiesto de los señores rectores de las universidades del país con sus observaciones muy sustentadas sobre la eliminación de la CENESID, un ofrecimiento del señor presidente de la República. Entiendo de que ustedes han hecho observaciones y según expertos dicen que prácticamente va a ser imposible la eliminación, por cuanto el primer mandatario ha incluido en ese proyecto eliminaciones de becas y otros beneficios para los estudiantes y maestros, especialmente posgradistas. Quisiera escuchar directamente de usted esta inquietud que tengo como ciudadano y como padre de familia. Buenos días. Sí, efectivamente, no logré escuchar el nombre, pero al ciudadano que se refería, yo creo que es la inquietud que él tiene, es la inquietud que compartimos muchos, no solamente de la comunidad académica de las universidades, sino también padres de familia. Yo creo que, mire, ahí está bien claro el tema que en la Constitución nuestra tenemos las instancias que van a regir, está ahí manifestadas las instancias que rigen el sistema de educación superior del país, que es el Consejo de Educación Superior, que son consejos de Estado y también una instancia del gobierno que regula, ¿no es cierto?, y que en este caso ahora se llama CENESID. Entonces es medio ilógico pensar en que la eliminación de un simple ente puede cambiar el contexto de lo que estamos o de lo que se requiere para el país. Necesitamos que una instancia nacional regule, coordine, articule, gestione la educación. Entonces, no es el simple hecho de eliminar una instancia como es decir, nosotros lo hemos dicho en eventos, yo he estado participando en foros, en eventos, y el concepto, digamos, de la eliminación como esta secretaría no es la salida o la alternativa, sino más bien es verle cómo fortalecemos el sistema de educación superior. En la Constitución habla de un sistema en el cual está regido por un Consejo de Educación Superior, que es el que regula, que pone las normas, ¿no es cierto? Está el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, que ahora se llama CASES, que es el que evalúa, y otra instancia que tiene que coordinar el día a día, ya las actividades. Si se elimina CENESID, tendrá que crearse
otra figura, o un ministerio o otra secretaría. Bueno, ya ha sufrido esos cambios antes. Ya ha habido, venimos ya creo que 4 décadas con esos cambios de esa manera. Sin embargo, como con la nueva Constitución tenemos esas figuras. Lo importante aquí, yo creo que, y para tranquilidad del ciudadano que llamaba, es de que el sistema de educación superior tiene que empezar a construirse desde otra perspectiva. Nosotros hemos hecho algunas propuestas y lo que vemos ahí que son 2 elementos que tienen que trabajarse. Primero, en el entendimiento de cómo el sistema debe funcionar, ¿no es cierto?, para darle sostenibilidad a un sistema de educación superior que tiene que ser muy moderno, ágil. Mire, lo que hablábamos hace unos minutos es justamente lo que tratamos nosotros como rectores, como las instituciones, de dar respuesta y decir, bueno, ¿por qué muchos jóvenes solo apuestan a carreras tradicionales? ¿Por qué no nuevas carreras? Y también tenemos nosotros ahí un accionar importante que poner en la práctica, es decir, con nuevas carreras, con nuevas ofertas, con ofertas que puedan de alguna manera ir a solucionar esta demanda que la gente tiene de poder, ¿no es cierto?, construir un sueño académico. Y el siguiente elemento, antes de culminar, es justamente el ver la sostenibilidad financiera. Por ahí va el tema también de la, digamos, del sistema de educación superior, que nos falta todavía el ponerle, ¿no es cierto?, insumos, elementos, y apostarle, apreciado Freddy, por la educación, por el tema de las universidades, para que vaya a formar los profesionales que vengan a revolucionar, a innovar el mundo. Mire, estamos ya prácticamente 2 décadas sin haberse movido el fondo principal, que es el FOPEDEPO, que alimenta el sistema financiero de las universidades, ¿ya? Ese se alimenta por el tema del IVA, de las empresas que necesitan otorgan al Estado, y el Estado nos entrega a nosotros este fondo. Sin embargo, como digo, más de 2 décadas que se creó el fondo y que no ha sido alimentado, que no ha sido subido un punto, llamémoslo así. Entonces, y las necesidades de las universidades, el crecimiento, mira, de la población estudiantil, que requiere más espacios, más carreras. Por ejemplo, nosotros estamos listos para otorgar más cupos, más carreras, pero con recursos. Si nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, un recurso, ¿cómo contratamos un profesor más? Mire, nosotros llegamos ya a un tope. Es decir, nosotros tenemos 45 carreras, una universidad con 45 carreras, somos la 3ª universidad en oferta, en diversificación de oferta, y tenemos 14.000 alumnos. Un alumno más, unos 100 alumnos más, quebramos porque no tenemos nosotros para contratar un profesor más, porque el principal, ¿no es cierto?, recurso nuestro para formar son profesores, y tenemos que contratar a los profesores que tengan, ¿no es cierto?, un nivel académico importante, interesante. Entonces, siempre nosotros hemos dicho en las instancias pertinentes que la eliminación de A o B institución no es la solución, sino más bien entenderle al sistema que se estancó, y ese sistema necesita inyectarle, por un lado, inyectarle recursos, como decíamos nosotros, incrementando este fondo, ¿no es cierto?, de financiamiento de las universidades, y por otro lado, permitiendo una autonomía, un entendimiento directo de las universidades en el espacio territorial. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos muy claro los estudios de mercado, estudios para ver qué carreras podemos crear, pero como digo, sumado al tema que tenemos que tener recursos. Entonces, para nosotros es bastante fácil entenderlo de esa manera. Una pregunta que tenía en mi sumario es justamente lo que está ocurriendo en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, que me parece que está ofertando reconocimientos, títulos de posgrado sin el posgrado, es decir, solo por la experiencia, nada más que haya tenido, o sea, les garantizan una especialidad a los médicos. O sea, y si eso se va a dar, así será el comienzo para todo el resto de carreras, y entonces empezaría el fin de los famosos posgrados ya. Eso lo hemos analizado en muchos espacios, apreciado Fred, lo que decíamos, y la solución, como decía, no está por ahí por eliminar ciertas instituciones, por facilitar el otorgamiento de especialidades, sobre todo en el tema médico, sino más bien, como decir, de analizarlo bien el sistema, de consolidar el sistema, de hacerlo equitativo el sistema, de hacerlo democrático el sistema, y alimentarlo con recursos, con ideas, y sobre todo, como digo, con autonomía. Mire, nosotros aquí estamos con la Facultad de la Salud trabajando ya en programas de posgrado, pero ¿sabe lo que significa hacer aprobar un programa de posgrado? Tiene que pasar por unos filtros interminables, primero porque son carreras de la salud,
y temas de la salud son muy prioritarios y tienen que pasar, digamos, muchísimos procesos de calidad. Tiene que ser aprobado por el Consejo de Educación Superior, tiene que ser aprobado por el CENESID, tiene que ser aprobado por un gremio de médicos, un consorcio que avala, digamos, la calidad médica. Entonces, hasta eso pasa un buen tiempo y luego vuelve a la universidad ese programa para ser implementado. Entonces, por ahí tiene que ir el camino, porque justamente, mire, estamos jugando con... Pero han protestado ustedes por eso, ¿les preocupa a ustedes? Sí, es un tema ¿Han hecho alguna respuesta o no? Es un tema que está justamente en la asamblea del Sistema de Educación Superior, está ya el tema tratándose ahí, y van a venir a futuro, digamos, en los próximos días, semanas, el posicionamiento de las universidades. Le comentaba, las universidades públicas sobre todo, y también están ahí algunas privadas. Tenemos la Asamblea del Sistema de Educación Superior, que es justamente ahora está presidida por el rector de la Universidad Técnica de Ambato. Entonces, ahí es el órgano nosotros en el cual, como un gremio, podemos o siempre estamos defendiendo en conjunto, porque creo que no es únicamente una posición de una universidad, sino... ¿Qué van a defender ahí? ¿La academia? ¿Qué se puede defender ahí? O sea, lo que hablábamos, y justamente, mire, nosotros hemos venido trabajando en ese tema de construir un programa de posgrado, de maestrías, que vaya articulado primero a una necesidad, ¿no es cierto?, del contexto, por ejemplo, nosotros como región sur, de Loja, Zamora y El Oro. Y también lo otro, digamos, con los elementos correspondientes de calidad. Es decir, miren, para generar un programa de posgrado nosotros tenemos que tener el tema de la pertinencia, los estudios, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, dan el aval para poder decir, esta maestría, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en temas tecnológicos como software, como maestría en minas. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha demanda somos una región que está trabajando en la minería, mucha demanda de temas de que se forme profesionales para que vayan con análisis críticos, con una mente, ¿no es cierto?, capacitada, para poder, ¿no es cierto?, aportar al desarrollo de la región sur. Entonces, ingenierías, por ejemplo, de ese estilo. Asimismo, hablábamos la vez anterior, aquí mismo decíamos cuál importancia el tema del talento humano, capacitación en talento humano. Entonces, todas esas maestrías tienen que ser, ¿no es cierto?, realizadas, evaluadas y sobre todo construidas con procesos de pertinencia. Y en ese camino, digamos, nosotros estamos fortaleciendo ese camino de que se hagan los programas de maestría en función de esas necesidades y sobre todo, ¿no es cierto?, con esa pertinencia respectiva al territorio. Ya. Ahora, muy bien, ese sí era una de las preguntas que teníamos por acá reservadas, porque entiendo que ha generado enorme expectativa, levantado polvo esa propuesta de esta universidad. Señor rector, la semana pasada usted recibió una buena noticia, entiendo, alegró a la comunidad universitaria, a todos los lojanos, que uno de sus libros logró más de 6,000 lecturas. ¿Puede contar de qué fue el libro, cómo es la presentación? Porque ciertamente lo revisamos, pues, y había trascendido. ¿Por qué trascendió? ¿Cómo se logró esa trascendencia? Pero, Freddy, antes de responder esa pregunta, yo quisiera también ahí poner un contexto un poquito general. Mire, la Universidad Nacional de Loja, creo que una de las características que ha tenido, ¿cierto?, en su tradición, ha sido justamente la de investigación. Y cuando yo llego a ser profesor en el 2005 en la universidad, claro, empiezo a revisar una serie de publicaciones, sobre todo libros, investigaciones, muchos premios hacia afuera, y eso yo creo que es una tradición que no debemos descuidar. Y en ese contexto, yo en ese tiempo era director de investigación, aproveché y un poco consolidamos, fortalecimos un modelo de investigación que hasta ahora lo tenemos todavía implementado, y mire, y estamos apostándole fuertemente al tema de la investigación. Entonces, valorar eso yo creo que es una necesidad para la institución, reconocer esa tradición de investigación, también lo hemos venido haciendo. Y mire, yo en eso que conversábamos, veíamos y empezamos a revisar, también tenemos colegas que han sobrepasado unas lecturas de 10,000, 15,000 de sus publicaciones en esa red. Mire, estar a un nivel internacional donde ya superan, ¿no es cierto?, los procesos de lectura de 5,000 personas, de 5,000, ¿no es cierto?, interesados, eso ya tema, da una connotación que ya se tiene un impacto, ¿no es cierto?, lo que se generó ahí genera un impacto, ¿no es cierto?, en el entendimiento, en el conocimiento, en esa investigación que se realizó. Entonces, para nosotros como universidad, eso lo vamos a ir
también recopilando y sobre todo también reconociendo a muchos investigadores. Como digo, eso fue como un poco salió a la luz porque de una manera era una de las personas que estaba ahí visible, el rector de la universidad, pero hay muchísimos más investigadores en este momento que... Sí, pero ¿cuál era el tema? El tema nuestro, justamente yo creo que lo conversamos aquí alguna vez cuando lanzábamos el proyecto, no sé si se acuerda usted, en 2013-14 lanzamos un proyecto de investigación de temas de cambio climático con el apoyo de la cooperación de los Estados Unidos, la USAID, que conseguimos recursos ahí. Entonces, con ellos generamos una serie de procesos de investigación para evaluar, ¿no es cierto?, los impactos del cambio climático y cuán vulnerables son los sitios en la región sur del país para podernos nosotros prevenir a futuro. Entonces, el estudio después de 2 años generó, digamos, que algunas zonas de la región sur hay que tenerlas más cuidado porque son muy vulnerables al cambio climático. ¿Qué significa eso de que, ¿cierto?, aquí estamos 3 personas, viene, digamos, un sol intenso, yo me puedo quemar menos, usted más, y el compañero puede, digamos, salir ileso. Entonces, nosotros somos más vulnerables, ¿no es cierto?, al cambio climático que el otro compañero, y eso identificamos en la región sitios vulnerables para poder trabajar. Miren, los resultados que salieron ahí son súper interesantes. Asumíamos que Zapotillo, que es, ¿no es cierto?, la zona seca, era vulnerable. Sin embargo, esas zonas son más resilientes a soportar procesos muy fuertes por el simple hecho, digamos, que son sistemas muy, muy complejos. Pero la Amazonía, Zamora y Anzasa son sitios súper vulnerables. 2, 3 semanas sin lluvia en periodos que son, digamos, húmedos, prácticamente ocurre un proceso fisiológico de escasez de agua y puede culminar con poblaciones de plantas, y eso podría acarrear... O sea, no toleran una sequía prolongada. Sí, eso es lo que encontramos en el estudio. Eso es lo que puedo colegir de lo que usted dice. Exactamente, sí. Entonces, eso trae consecuencias para la sociedad, para las poblaciones biológicas muy fuertes. Y eso encontramos en el estudio y lo habíamos difundido por muchos lados, ¿no es cierto?, en seminarios, en eventos, porque nos parecía que era muy trascendente. Lo entregamos el estudio a la gestión de riesgo, lo entregamos el estudio en su momento a los gobiernos provinciales, a los gobiernos autónomos descentralizados, porque pensábamos que era una herramienta, y es una herramienta importantísima para que puedan, ¿no es cierto?, planificar el desarrollo de esos espacios pensando a futuro, porque usted creo que ya lo ha escuchado, ahora que vivíamos la pandemia, todo el mundo estaba ¿no es cierto?, 100% concentrados en ello. Sin embargo, había mucha gente científica en el mundo que decía, miren, también el tema de cambio climático puede a veces convertirse en un problema mucho más grande, porque puede dejarnos sin agua a ciudades, porque puede dejarnos, ¿no es cierto?, sin alimento a poblaciones de millones de personas, y ahí qué hacemos. Entonces también es un tema muy sensible. Ese es el tema. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que está preocupada, seriamente preocupada por que de aquí en adelante podría venirse una hambruna universal fuerte. Fíjense ahora mismo la guerra de Ucrania, que es una cosa, no iba a decir una estupidez, iba a decir maravillosa, en el sentido de los temas que hay para tratar. Fíjense que el tema del incremento del pan por la escasez de harina, obviamente la falta de trigo, pues hace que se produce por allá, va a ser un fenómeno imposible de resistir aquí en el Ecuador. Imposible de resistirlo. Están hablando del incremento del precio del pan a niveles inimaginables. No hay trigo, no hay pan, aquí solo hay maíz. Nosotros tenemos que aprender a sobrevivir. Ustedes le están metiendo, entienda, a la universidad como universidad al tema del café. Es uno de los temas más hermosos también, pero no descuide lo que estábamos hablando, o sea, ¿cómo no garantizamos nosotros la soberanía alimentaria que otrora se llamaba? ¿Se acuerda, señor rector? Fíjense que parecería broma, seguramente, ¿cómo lo verá mucha gente? No, pero tema en la pandemia. La gente de Chuquiribamba, todos que producían muchos productos, aunque sea en parcelas pequeñas, pudieron sobrevivir en buenas condiciones. Bill Gates, dicen que es uno de los más grandes terratenientes este rato del planeta Tierra, porque ya no es tonto, pues se da cuenta que algún rato vamos a tener tanta tecnología, pero ¿de qué se vive? ¿De qué se come? Y por eso es que ha comprado tierras que son más grandes que países, ¿no? Entonces está metiéndose por el lado de la alimentación. Yo creo que la universidad debe garantizar eso también, el tema del maíz, el tema de sembrar otros productos no tradicionales. Mire usted en el Ecuador las flores
Muy bien, hay guerra en Rusia. ¿Para qué demonios le sirven las flores? Ni a los rusos, ni a los de Cayambe, ni a Pichincha, ni al Ecuador, ni a nadie. Pero sí la comida, sí la alimentación. El banano mismo, otro producto que si no hay venta para allá, se fregó y nadie puede vivir solo de banano. Entonces así tenemos camarón y si no hay a quién venderlo, ¿de qué vivimos? Y así mismo, mire una cosa interesante. Pero en cambio, si hay proliferación de productos, la cosa va a ir mejor, señor rector. Usted lo decía hace unos minutos, yo creo que la universidad tiene que ir por esos caminos. Y nosotros estamos muy claros en las funciones que tiene que hacer la universidad. Hablábamos, siempre lo digo y lo repito, son 3 funciones. La una que habíamos hablado por el tema de estudiantes, que es justamente formarlos de la mejor manera, con calidad en las carreras que ellos eligen, pero también que nosotros podamos ofrecer. La segunda es el tema de la investigación, que habíamos hablado un poquito, un resultado de ellos es un libro que se vino del proceso de investigación que llevó a la universidad. Y la tercera función es justamente el tema de la vinculación. Y ahí en vinculación nosotros hemos prácticamente iniciado desde cero cuando recibí la universidad en el 2018. Únicamente teníamos vinculación en el papel, en el estatuto orgánico decía que había vinculación, pero no teníamos ni oficina. Desde ahí hemos empezado, ha sido muy interesante el papel que ha ido jugando la universidad y en este momento, por ejemplo, estamos también formando parte de esta mesa de trabajo del café para generar una propuesta de ley para poder, digamos, fortalecer la producción del café en sus contextos. Pero mire, el momento que analizábamos la propuesta que se viene desde, digamos, ¿no es cierto?, desde diferentes actores, que está muy importante y hay que también felicitar esa iniciativa. Sin embargo, vemos que básicamente, digamos, topa pocos aspectos y al café hay que verlo en la integridad. Usted conoce mucho más que nosotros, ¿no es cierto?, de que tenemos que verlo desde el momento que se tiene la semillita para sembrarlo, el suelo, desde ahí empieza y hasta el momento que lo tomamos en un espacio como esto, en otra parte del mundo. Todo ese escenario, y ese es el valor agregado que la universidad en este momento ha ofertado a la Comisión Técnica para entregarle esos insumos, esos resultados, porque tenemos gente que ha estudiado por más de 10 años el tema de la producción en sombra, de la producción orgánica, de la producción combinado con aves, de la producción, ¿no es cierto?, sostenible del café. Del manejo, sobre todo. También hemos tenido grupos de trabajo integral. Ya de post cosecha, de post almacenamiento. Hemos tenido grupos de investigación también ya en el tema de comercio, en el tema, digamos, de poder ver cómo agruparnos y tener, digamos, un mayor impacto. Entonces, ese va a ser el plus y el valor agregado que la universidad va a aportar ahora con todos esos equipos. Ya tenemos un equipo grande de trabajo soportando a compañeros de la Asamblea que están proponiendo el proyecto de ley para que salga un proyecto de ley que vaya a solucionar el tema y a posicionar al país y a Loja en el tema del café. Entonces, ese es uno de los aspectos que en temas de vinculación estamos trabajando. También, hemos aportado aspectos, yo creo que importantes en el tema de la Ley de Educación Superior, la LOES, que al final del día hay como, creo, 14 o 15 propuestas que uniendo sale casi un Frankenstein de la ley, y nosotros estamos promoviendo de que mejor se reintegre y se haga una nueva ley, dejando todos esos insumos, pensando en una educación diferente con los elementos que habíamos hablado al inicio del sistema de educación superior. Entonces, ese ha sido los aportes en algunos temas, digamos, de la vinculación de la universidad. Lindo, sobre todo ese tema de la vinculación me gustó. Señor rector, para terminar, mire cómo se nos fue el tiempo. Yo voy a lamentar y voy a ofrecer disculpas por el tema de las líneas y sobre todo por la cantidad de mensajes que hasta ahora no he leído uno solo. El tiempo no nos permite para el tema de la oferta más de maestrías, de ofertas académicas que tiene la universidad en línea. Sí. Con eso nos despedimos. Yo creo que, solo para terminar el tema de vinculación también, mire, había una demanda importante de auxiliares de enfermería que nos han venido a la universidad a decirme cuándo pueden ofertar ese servicio de vinculación de educación continua. Lo hemos hecho, ya vamos a iniciar la primera promoción de auxiliares de enfermería con un cupo de 30 para Loja, pero nos espera Saruma, nos está llamando de la parte alta del Oro, toda esa parte de Paccha, de Saruma, de Portobelo, de Piñas, quieren también esa versión de auxiliares de enfermería como tema de educación continua. Ya lo hemos iniciado y eso es una buena noticia también para quienes quieren formarse en 9 meses
pueden adquirir una certificación avalada, ¿no es cierto?, por una universidad, y que eso puede ya también, digamos, buscar un espacio de trabajo importante para la sociedad. Y que aprendan a poner la vacuna sin hacer doler mucho. Así mismo. Y eso va asociado también, decíamos, con el tema de las maestrías. Nosotros tenemos en este momento ya una propuesta de 15 maestrías ya desarrollándose. En un par de meses iniciamos 3 maestrías, las 2 primeras ya en línea, es ingeniería de software y la ingeniería en telecomunicaciones, ya están en línea, ya están también en proceso de matriculación, justo en esta semana están inscribiéndose. También estamos iniciando con la maestría en minas, que son 3 nuevas, ¿no es cierto? Y con la oferta que veníamos ya desarrollando, que son las 12 más, que da un total de 15 maestrías que la universidad en este caso, ¿no es cierto?, ya ha puesto también a la sociedad lojana para que pueda también formarse en 4º nivel. Anteriormente, apreciado Freddy, no teníamos la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja en temas de 4º nivel, y eso que hacía de que la juventud, los profesionales tengan que buscar otra ciudad, tengan que buscar, ¿no es cierto?, otros países, o hacerlo en línea con otras universidades. Ahora ya tenemos tanto en línea como ¿no es cierto?, semipresenciales los fines de semana, viernes, sábado y domingo en la universidad, y a 15 programas. Estamos caminando para llegar al final, ¿no es cierto?, del año, al menos unas 50 maestrías. En este momento ya están casi 10 enviándose al Consejo de Acción Superior para que sean aprobadas y luego nosotros implementamos. Vamos en ese camino de fortalecer 4º nivel en la universidad. Como ves, cada vez que conversamos se nos queda una infinidad de temas, señor rector. Es que la universidad es eso, es que esa es exactamente la universidad, y sobre todo la Nacional de Loja, que despierta tanta expectativa por las ofertas académicas, y Loja que los lojanos, aunque no tengamos para comer, pero nos gusta estudiar en la universidad. Gracias, señor rector. A usted. Buenos días.